Nuevamente en la Horda Primitiva, hoy nos acompañan dos licenciadas amigas de la casa, la licenciada Karina Alvarado y Estela Maris Rodríguez, que vienen a contarnos sobre un tema muy actual, que es la inclusión social. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, dije inclusión social, que va de la mano de lo que es inclusión educativa. Sabemos que hay una nueva reglamentación vigente y bueno, nos gustaría saber de eso y que nos puedan explicar un poco de qué se trata esta nueva reglamentación. Bueno, vamos a tratar de hacer una síntesis de los aportes. Está bien, como vos lo nombraste, inclusión social, porque en definitiva la escuela inclusiva, digamos, se basa justamente en una cuestión de derechos, de un derecho humano básico, que sería el derecho a la educación. ¿Sí? Y digamos, el cambio de denominación, que antes en realidad se denominaba proyectos de integración y hoy son proyectos para la inclusión, proyectos de apoyo para la inclusión. Si bien, bueno, uno a veces dice que los cambios de nombres tienen que ver con determinadas modas, pero siempre nosotros, profesionales del campo, sí, nos parece que son importantes los modos de denominación y que no son inocentes, digamos, ¿no? Claro. En realidad, de lo que se trata es de que todos aquellos estudiantes de todos los niveles educativos tengan la posibilidad de tener acceso a una educación de calidad y a una inclusión que les permita la participación y la autonomía para su inserción en la comunidad. Bueno, el nuevo número de la resolución es 1664. Ahora hay nuevas nominaciones para lo que era antes la maestra integradora, ahora se llama maestra de apoyo para la inclusión, no se llama más proyectos de integración, sino proyectos de inclusión, y se arma un dispositivo de inclusión para cada alumno. Y bueno, creo que es importante esto porque antes la mirada era más hacia, o sea, antes por ejemplo se podían llegar a hacer un proyecto pedagógico individual, ahora el alumno tiene que hacer la misma currícula, los mismos contenidos que el resto, no se puede hacer algo paralelo, pero siempre respetando la singularidad de ese alumno y cómo puede acceder a los aprendizajes. Bueno, muy interesante este punto respecto a que el niño o la niña que está cursando pueda a su vez estar en sintonía con lo que se trata grupalmente. ¿A qué atribuyen ustedes este cambio de paradigma que puede parecer ingenuo, pero realmente es muy fuerte? En realidad el cambio de paradigma ya viene hace unos años. Antes, digamos, educación estaba regido por el paradigma hegemónico que era el modelo médico de la discapacidad, donde el estudiante era considerado un objeto de cuidado, ¿sí? Donde había que cuidarlo y había que protegerlo, ¿sí? Y generalmente lo que se hacía era una currícula paralela, ¿sí? No había, digamos, un acceso a aquellos núcleos prioritarios del aprendizaje. Como un como sí. Claro, era un como sí. Entonces se hablaba de integración o de inclusión y bueno, eran todos los estudiantes trabajando un contenido curricular determinado y el chico estaba aparte, ¿no? En un rinconcito con su maestra, claro, o con su acompañante externo, pero no participaba mucho. Uno podría decir, ¿eso es integración, es inclusión o es, ¿no? Segregarlo o excluirlo más? Claro, como que estaba segregado dentro de la misma inclusión, digamos, podríamos decir. El modelo social de la discapacidad, digamos, lo que tiene en cuenta que lo discapacitante, lo que va a ser discapacitante va a ser el contexto, ¿sí? Claro. Entonces vos tenés que ver, digamos, ese niño o esa niña o ese adolescente con esa discapacidad, ver qué tipo de discapacidad tiene, cuál es la caracterización, ¿sí? Si tiene una discapacidad intelectual, si tiene una discapacidad emocional o sensorial o motora, ¿sí? En función de esa discapacidad uno tiene que ver cuáles son los estilos de aprendizaje de ese sujeto de aprendizaje. Y en función de ese estilo tenés que ver cuáles son las barreras del entorno, porque si estamos diciendo que lo discapacitante es el entorno, vos tenés que ver cuáles son las barreras que están impidiendo que se produzca el aprendizaje. Esas barreras pueden ser físicas, pueden ser académicas, ¿sí? O pueden ser comunicacionales. Entonces, las barreras son del entorno y del lado del alumno lo suponemos un sujeto de derecho, pero también un sujeto de deseo, y ese es el aporte nuestro, digamos, del campo sí. Y, digamos, si ponemos el énfasis del lado del sujeto,
vamos a tratar de ver cuáles son las necesidades educativas y nosotros le agregamos el término subjetivas. Entonces, necesidades educativas subjetivas de ese niño, niña o adolescente. Claro, porque si no, ¿qué pasa? Generalmente uno cuando dice, tratan de respetar la singularidad de ese chiquito, ¿no? Entonces muchas veces, en vez de respetar y partir desde lo que él puede y cómo él accede a los aprendizajes y cómo puede aprender, que se marca y se mira, no, esto no lo puede hacer, aquello no lo puede hacer, aquello no lo puede hacer, y se termina segregando y excluyendo. La idea es otra, es desde donde él pueda partir para que esté incluido. Desde donde él pueda y también desde la planificación del docente, que no haya una currículum paralela, que era lo que pasaba antes o lo que venía pasando y lo que viene pasando y va a seguir pasando, porque esto no es mágico y va a llevar un montón de tiempo, y por eso hay que apuntar a la formación de todos los profesionales, ¿no? De todos los actores sociales que estamos comprometidos con lo que es la inclusión. Y con la educación. Me dieron el pie para preguntar respecto a nuestra propia formación como psicólogos en este campo específico que es la inclusión educativa. Hace ya tiempo vienen trabajando, coordinando acciones desde la Comisión de Inclusión Educativa. ¿Qué lectura hacen ustedes respecto a cómo están los profesionales para trabajar en esta temática? ¿Qué faltaría? ¿Y hasta dónde llega el aporte universitario? Y si es necesario, bueno, quizás mayor capacitación específica. En realidad yo creo, digamos, en la universidad, nosotros venimos de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y digamos, existe una materia que es discapacidad, pero que yo sepa hasta la fecha no hay, digamos, una materia, ninguna cátedra que aborde específicamente los proyectos de inclusión. Yo creo que ese es un tema, digamos, porque uno tiene que hacer una lectura micro, pero también una lectura macro. Me parece que desde a nivel de formación docente nos estaría faltando eso desde la UBA. Específicamente desde los profesorados pasa lo mismo. El año pasado y los últimos años nos están llamando a la comisión para que demos capacitaciones en los institutos de formación docentes. Hemos dado en proyectos de inclusión y también hemos hecho capacitaciones en relación a lo que es la educación sexual integral, que nosotros la consideramos una estrategia de inclusión educativa. No, y también me quedé pensando en esto. Nosotros originamos, o el punto de origen fundacional de lo que fue la comisión, fue la posibilidad de pensar por fuera de las instituciones educativas nuestras prácticas, reflexionar en un lugar externo. Y bueno, la mayoría de las personas, o sea, tanto ella como yo, tenemos amplia experiencia, años de trabajo en educación, y creo que la comisión nos sirvió para eso, para poder pensarnos en nuestras propias prácticas, que no había un espacio de formación específico para esto. Y no hay espacios institucionales en las escuelas y en las instituciones educativas, ese es otro tema. Bueno, ahí veníamos conversando que quizás esté la posibilidad de pensar una capacitación. ¿Qué creen ustedes que haría falta o sería interesante que hubiese en esta capacitación? Y nosotros fundamentalmente pensamos, bueno, el marco legal nos parece que es sumamente importante, digamos, todo el marco regulatorio para los proyectos de inclusión educativa, y bueno, también me parece muy importante los aportes que hemos tenido a lo largo de todos estos años de aquellos profesionales, tanto de la educación como de la salud, que se han acercado a nuestras jornadas de la comisión, donde realmente han hecho aportes muy significativos, porque la mayoría son aportes, digamos, si bien teóricos, ¿no? Respetando la rigurosidad teórica y curricular del área, pero también todos profesionales que han estado en la cancha. Y eso me parece que delimita, digamos, el territorio, porque muchas veces escuchamos mucha gente de distintas áreas dando cátedra y nunca pisaron una escuela o nunca estuvieron en lo que es interviniendo en proyectos de inclusión educativa. Así que me parece condición sine qua non, digamos, que estos cursos de capacitación o esta formación esté dada desde aquellos profesionales que han estado en la cancha, justamente. Bueno, por eso la importancia del libro. Claro, por eso, bueno, justamente lo que queríamos, como venimos hace 5 años transitando acá con la colega y amiga haciendo camino al andar, bueno, realmente tenemos trabajos muy interesantes, con aportes sumamente reflexivos, muy críticos, donde se deconstruyen también estas palabritas que se ponen de moda,
estas teorías y siempre, digamos, a favor. No hay recetas mágicas, lo importante por ahí es poner, digamos, como en discusión algunas cuestiones fundamentales que hacen a lo que es la inclusión y bueno, y a partir de ahí armar dispositivos de abordaje y de equipos, como nosotras nos gusta llamarnos, que hacemos siempre un llamado a maestros ignorantes para formar equipos indisciplinados. En cualquier momento vamos a terminar colgados del mástil alguna de las escuelas. Pero en este sentido, digamos, disculpa, quiero aclarar un poco porque a veces lo decimos así, digamos, en broma, pero bueno, ya sabemos que el maestro Freud nos ha dicho que en broma se dicen las grandes verdades. Esto de grupos o equipos de trabajo indisciplinados en realidad es un concepto que lo tomamos de Alicia Stolkiner, que en realidad ella lo que propone es poder salirnos de nuestras propias disciplinas y poder, digamos, poner el foco en la necesidad, bueno, del paciente y en este caso de los estudiantes, y no al revés, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además me parece que como dato aportar esto, que gran parte de los estudiantes que están cursando sus últimos años de la carrera o recién recibidos en la licenciatura de psicología van a trabajar en estos lugares específicos, con lo cual es importante interpelarse desde dónde se interviene, cómo se interviene, y para eso me parece fundamental la tarea que vienen realizando hace 5 años. Mira, la última jornada que tuvimos el 9 de abril, nos llamó la atención esto, ¿no? Porque nosotros después de las ponencias tenemos muchos más interrogantes, nos replanteamos tantas cosas y nos reímos porque digo, si ustedes vienen acá a buscar una respuesta o una receta, no, salimos con más interrogantes, más reflexiones, con más ganas de seguir trabajando y poder responderlas. Bueno, muy interesante, me parece que en esta época que haya un lugar para desconstruir, pensar, reflexionar, ya es mucho. Es mucho. Otra de las cosas que va de la mano también de la formación y en este sentido, bueno, poder armar, digamos, seguir armando jornadas, capacitaciones, bueno, la posibilidad de armar el libro, es esta posibilidad de armar dispositivos reales, ¿sí? Tuve la suerte desde hace 1 año y medio aproximadamente, de compartir proyectos de inclusión donde estoy como asistente educacional, pero también como profesora en el bachillerato de alumnos, que es un CEN de acá de San Isidro. Y bueno, el año pasado vinimos a hacer el proyecto de radio y la verdad que hay un antes y un después, cuando los chicos pueden tener, a partir de la materia comunicación y medios, una inserción real, ¿no? Ellos han podido participar de todos los espacios, digamos, de la operación técnica, de la puesta en el aire, de la temática a trabajar, y después de pasar por esa experiencia que nos dio la posibilidad, y agradecemos siempre a Hora 60, ellos arman un programa de radio promocionando el CEM, ¿no? Y además son chicos que, bueno, algunos son jóvenes, adultos, y también hay un grupo de alumnos, de estudiantes con proyectos de inclusión, tanto con discapacidad intelectual como con TES. Y que realmente nuestros alumnos puedan tomar la palabra y hacer un programa de radio, me parece que es, creo que eso, ese es el boletín, digamos, que le damos y los egresamos. Creo que también parte de nuestra función como psicólogos y psicólogas tiene que ver con esto, con cómo somos agentes promotores de cambio y cómo empoderamos a otros. En ese sentido, creo que sí, en ese sentido me gustaría, para terminar, que pudieran comentar a aquellos padres que por ahí están empezando a atravesar el proceso de inclusión educativa de sus hijos, qué recaudos tienen que tomar, qué cuestiones legales hay que tener en cuenta, digamos, porque suele ser un proceso a veces engorroso. Y doloroso para los padres. Y doloroso. En relación al trabajo con las familias, hoy en día hablamos más que de padres, hablamos de familia, y me parece muy importante a todo, digamos, todo trabajo preliminar, a todo proyecto de inclusión educativa, o que puede acompañar los primeros momentos del proceso de iniciación de un proyecto de inclusión, es alojar a las familias. Alojar a las familias, que esas familias puedan realmente que puedan requerir un proyecto de inclusión para su hijo más allá de las prestaciones que le puede dar un certificado de discapacidad, que puedan apostar, ¿no?, en ese niño que tiene ese diagnóstico a un sujeto
que está en pleno proceso de crecimiento y que es un sujeto de derecho y de deseo, y que puedan elaborar ese duelo por ese hijo ideal. Porque lamentablemente nos encontramos, muchas veces voy a tomar la frase de Lucas Edgar, que es un colega que estuvo en la última capacitación, donde nos encontramos con un ejército de profesionales, dice él, ¿no? Donde el chico tiene que ir, digamos, transitando por distintos tratamientos y terapias que nosotros muchas veces, o más de las veces, vemos que no se ven, digamos, un avance en lo que es la constitución subjetiva, claro. ¿Sí? Quiere decir de lo pedagógico, ¿no? Muchas veces sí, digamos, ese niño o ese adolescente está más robotizado, pero no está más conectado con la realidad, no hace lazo con los otros, ¿sí? O tiene su certificado después de haber finalizado sus estudios, pero cuando termina pierde el lugar. Nos ha pasado que egresaron 2 adolescentes el año pasado con proyecto de inclusión y este año están todo el tiempo viendo, bueno, ¿qué hacemos? Porque pierden ese lugar tan importante de alojamiento subjetivo que les da la escuela. Claro. Entonces, me parece que es fundamental que lo demás, bueno, las familias hoy, con la nueva reglamentación, ellos pueden decidir si su hijo puede seguir en una escuela especial o puede estar en un proyecto de inclusión. Tienen mucho más poder que por ahí antes, o sea, pero por eso es muy importante que puedan primero elaborar este duelo fundamental para poder habilitar, digamos, a la constitución subjetiva del niño. Y por otro lado también tenemos el tema administrativo. Cuando hay una situación o una posibilidad de un proyecto de inclusión, hay que acercarse a una escuela especial, articular la escuela de nivel con la escuela especial, en caso de que haya un acompañamiento terapéutico con un centro categorizado que aporte el acompañante externo. En realidad es como decir, hay un ejército de personas que muchas veces es necesario el trabajo interdisciplinario y es muy difícil de consensuar, porque o sea que trabajemos muchos no significa que trabajemos entre todos. En equipo. Y bueno, entonces por ahí está esto, la escuela siempre es mejor que vaya a una escuela pública o privada, pero que tenga un alojamiento en una institución educativa y no en un centro terapéutico. Creo que por ahí el recorrido, la trayectoria escolar es diferente en ese caso. El correo... Sí, antes que no, porque va de la mano con esto que decía acá la colega. Muchas veces se decide que digamos, se trunca la trayectoria escolar y que vaya a un centro educativo terapéutico. Por ahí es confuso la denominación de centro educativo terapéutico, pero es importante que las familias sepan que los centros educativos terapéuticos dependen de salud, no de educación. Entonces nosotros estamos cercenando ahí el derecho a la educación. Bueno, sería interesante ver si en algún momento podemos armar algún tipo de video para explicar estas diferenciaciones, estas cuestiones. Bueno, lo dejamos ahí en stand-by eso. Y por otro lado, si alguien tiene una consulta, ¿cómo se comunica con la comisión? Tenemos el mail, pero no lo tenemos acá. Creo que es comisión de inclusión educativa @cpci.org.ar. Bueno, o llamar al colegio de psicólogos o a tu mail o al mío, si quieres decirlo. ¿Lo digo? Claro. Mi mail es stemrodri@gmail.com. El mío es carualvarado@yahoo.com.ar. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos, Pedro. Muchas gracias.